Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gracias le damos a Dios por que me acompañe a la Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Ahí estará el sermón del día del Señor. Muchas gracias. Y nos hará plantearnos una pregunta siguiendo, ¿cierto?, esta línea que estamos hablando acerca de la resurrección de Cristo. Y aquí viene la pregunta. ¿Es la resurrección de Cristo tu consuelo? ¿Es la resurrección de Cristo tu consuelo? Como reverencia a la palabra de Dios, le pido que se ponga de pie para que podamos leer juntos desde el verso 20 al verso 34. Por favor, los que se puedan poner de pie como reverencia a la palabra de Dios. Y leamos todos juntos, desde el verso 20 al verso 34. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, ha sido leída esta porción de las Sagradas Escrituras, la cual serán el sermón de este día del Señor. Meditaremos en esta pregunta. ¿Es nuestro consuelo la resurrección de Cristo? Padre, que cada joven, cada niño, que cada uno de los que estamos presentes en este lugar podamos, con total atención, poder recibir, Señor, esta palabra. Te ruego que si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo,
este elemento tan importante como lo es la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo pueda transformar su corazón y llevarle a los pies de Jesucristo, el Hijo de Dios. Te ruego, Señor, que nos permitas desechar de nosotros toda conducta impropia en el culto público, todo, Señor, bostezo, sueño, conversaciones, Señor, que interrumpan el culto. Ayúdanos, Señor, a desechar todas esas cosas, incluso ayúdanos a luchar con nuestra mente para que esté con la total atención en lo que hoy se expondrá en tu palabra. Te ruego, Padre, que nos permitas en tu misericordia y amor ser edificados, aliviados, consolados y también confrontados con tu palabra. Te ruego todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento, amados en el Señor. Vamos a analizar esta pregunta. ¿Es la resurrección de Cristo tu consuelo? Sabemos que el consuelo es para todos aquellos que están sufriendo. Y lo que Cristo dijo acerca de su pueblo es que en el mundo tendríamos aflicción. Pero ¿dónde está nuestro consuelo? Es que debemos confiar porque Dios ha vencido el mundo. Porque Él ha vencido a este mundo. La resurrección de Cristo. Pudimos ver anteriormente esta declaración tan importante que sin resurrección no hay evangelio. Si no hay resurrección, amados hermanos, no hay evangelio. Porque si los muertos no resucitan, Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la expiación por nuestros pecados no ha sido completada. No ha sido satisfecha por Dios. Si Cristo no ha resucitado, tampoco Él es Dios. Y la salvación que nosotros poseemos sería vana. Pero gracias damos a Dios de que esta resurrección ha sido real. Y que el Padre ha dado testimonio de que su sacrificio no ha sido en vano. Y Él ha podido cubrir la totalidad de nuestros pecados en la cruz. Su resurrección ha atestiguado de que el Padre le declaró como el Mesías, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo reconoció como ese Hijo, el cual pertenece a la divinidad, perteneciente a esta esencia indivisible llamada Trinidad. Por eso la resurrección es tan importante en la predicación del Evangelio. Entendiendo esto, hoy analizaremos por qué la resurrección es motivo de nuestro consuelo. Responderemos a esta pregunta: ¿es la resurrección tu consuelo? Lo analizaremos a lo largo de 3 puntos. El primero, nos consuela porque es primicia de los elegidos. Nos consuela porque nos asegura un fin escatológico y nos consuela para vivir en total dependencia de Dios. Vamos a ver por qué este consuelo viene. Porque Él es la primicia de los elegidos de Dios. El verso 20, el apóstol Pablo, siguiendo en esta línea con respecto a la resurrección, dice: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Y esto qué significa? Dice, primicia de los que durmieron. En primer lugar, el apóstol Pablo da una declaración de seguridad. ¿Y cuál es esa seguridad? Pero ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Nuestro consuelo en esta vida es que Cristo ha resucitado y nuestros pecados han sido expiados. Esta declaración le da al creyente un maravilloso consuelo. Que si en la creación, nuestra cabeza federal, el representante del pacto, ¿quién era? Adán. Era el representante del pacto de obras. Y cuando nuestro representante, cuando nuestra cabeza federal pecó, transgredió
lo que Dios le había ordenado en Génesis capítulo 2, verso 17, la muerte se extendió a todo el género humano, a todos los que nacen por los medios naturales. El pecado lo ha afectado. Pero la resurrección nos muestra que en el nuevo pacto, en este pacto de gracia que se ha ido revelando progresivamente hasta lograr su fiel cumplimiento en Cristo, este pacto de gracia nos ha revelado una nueva cabeza federal. Esa nueva cabeza del pacto de gracia, la cual se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Entonces ya ahí nosotros podemos encontrar un gran consuelo. Cuando vamos a un cementerio, y lo decíamos la vez pasada, cuando vamos a un cementerio nos encontramos que hay un sinnúmero de personas, aún en nuestro pueblo llamado Coltauco. Ya este cementerio no da abasto, no tiene cabida más a más personas. Y se sigue cumpliendo una y otra vez lo que Dios le había dicho a Adán. Pero si se fija, en un cementerio hay un símbolo importante que ha sobrevivido a lo largo de la historia, y ese símbolo es una cruz. Y esa cruz de los creyentes nos muestra que esa cruz está vacía. Símbolo de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Entonces incluso los que han fallecido en Cristo tienen la esperanza de que no estarán para siempre ahí. Y eso ya es un motivo de consuelo para cada uno de los creyentes. Esto consuela nuestro corazón al pensar en los que han fallecido en Cristo, en primer lugar. Pues la palabra dormir no debe ser entendida como que los que han fallecido hoy están en un estado de sueño. No debemos pensar eso. A través de las Escrituras, a lo largo, ¿cierto? Podemos ver esta parábola en Lucas 16, donde la Biblia muestra, Cristo mismo muestra, que cuando una persona fallece, o va a estar con Cristo inmediatamente su alma, o va a ser atormentado en el infierno temporal. Pero es importante señalar que los que mueren en Cristo tienen una esperanza. Por eso esta palabra dormir es un eufemismo. Es una palabra para, de alguna manera, no sonar tan fuerte como fallecieron. Los que duermen en Cristo, los que están esperando la resurrección, los que están con Cristo hoy. Así como el Señor le dijo a este ladrón que estaba en la cruz, ¿qué le dijo? ¿Vas a dormir por todo este tiempo hasta la resurrección? No, le dijo hoy. ¿Estarás conmigo dónde? En el paraíso. Pero eso es gracias a qué, amado hermano. Ese consuelo en la muerte viene. ¿Con qué? Con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podría seguir preguntándote, ¿cómo podemos tener consuelo en la muerte de un creyente muy amado? La respuesta explícita está en el mismo texto. Nuestro consuelo es que Cristo ha resucitado y es la primicia de los que durmieron. Otra palabra importante en el texto es la palabra primicia. Y entiéndase esta palabra primicia como los primeros frutos de una cosecha. Se entiende, amados hermanos, que en una cosecha, y nuestro hermano Claudio y todos los que han podido sembrar pueden entender esta parte. Cuando uno quiere analizar cómo va a ser esa abundancia de la cosecha final, uno primero va a una hilera, por ejemplo, si es de papas, va a la primera hilera, la abre y se da cuenta que hay así unas papas. ¿Qué quiere decir esas primicias, esos primeros frutos? Nos quieren decir que la cosecha va a ser abundante. Y si decimos que Cristo es la primicia de los que durmieron, Cristo es el primero que ha resucitado, con un cuerpo incorruptible, eso nos quiere decir que así como Cristo ha resucitado, nosotros también vamos a resucitar en Él, por medio de su resurrección. Obviamente esto debe distinguirse de la resurrección de Lázaro, de la resurrección de aquellos que cuando Cristo muere,
muchos resucitan. Pero esa resurrección era nuevamente una resurrección temporal para seguir existiendo en un cuerpo que luego moriría, porque Lázaro, aunque resucitó, volvió a morir más adelante. Pero de la resurrección que le estoy hablando es aquella resurrección final, es aquella resurrección que no nos dará un cuerpo corruptible, que no nos dará un cuerpo que se enferma, que no nos dará un cuerpo que vive el paso del tiempo, sino un cuerpo totalmente renovado y transformado. Por eso somos consolados cuando un creyente fallece. Por eso los creyentes no tienen por qué temer a la muerte. Si bien cuando fallece un ser querido y muy amado, un creyente en Cristo, es un motivo de dolor en nuestra humanidad, en cierta forma debe existir un consuelo de alegría, porque si ha fallecido, ¿a dónde está ahora? Está con Cristo. Y está siendo consolado, así como Lucas 16 expresa que Lázaro era consolado por Dios, esperando la resurrección. Imagínense, la muerte es algo precioso para los creyentes, porque nos pone en una situación muy hermosa el estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 15 nos da luces de esta gran verdad. Y nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que han fallecido, los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, y aquí está la palabra clave, y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron o fallecieron en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu consuelo, hermano? ¿Es tu consuelo esta resurrección de Cristo? ¿Te consuela que Cristo haya resucitado de entre los muertos? ¿Te consuela lo que el apóstol Pablo le decía a esta iglesia de Tesalónica? Nosotros no vamos a preceder a los que han fallecido, sino que ellos en primer lugar van a resucitar y luego nosotros seremos transformados. Es preciosísima esta gran verdad que nosotros tenemos. Por eso, amados hermanos, la esperanza y el consuelo que nos entrega la resurrección de Cristo es que no temamos a la muerte. Tenemos un montón de personas afectadas psicológicamente por un miedo a la muerte, por un miedo a la enfermedad, por un miedo a que un cáncer se pueda declarar, ni Dios lo quiera, en algún momento en nuestra vida. Hermanos, no estamos ajenos a esa realidad. No estamos ajenos a que nos podamos enfermar, no estamos ajenos en que en algún minuto podamos morir. E incluso puedan morir personas a temprana edad. No podemos nosotros definir eso. Pero sí debiésemos tener en mente el consuelo de que todos los que mueren en Cristo están siendo consolados por Él. Y están esperando una resurrección preciosa que ya no los traerá con ese dolor. ¿Por qué es tan importante que los discípulos y más de 500 personas hayan visto a Cristo resucitado? Porque la última imagen que ellos tuvieron de Cristo es una imagen de un cuerpo totalmente desfigurado, de un cuerpo que ya no le quedaba sangre. Y si usted, ni Dios lo quiera, también le tocara ver un cuerpo que ya no posee sangre o que ha perdido mucha sangre, es un cuerpo totalmente irreconocible. Pero Cristo, a través de su resurrección, ha podido mostrar que el cuerpo con el cual resucitaremos será un cuerpo totalmente renovado. No será ese mismo cuerpo que se ha llevado a nuestros seres queridos con diferentes deficiencias o cosas que han tenido que pasar aquí, sino que serán cuerpos totalmente renovados por Dios. Es tu consuelo, amado, es tu consuelo que aquellos creyentes que mueren en Cristo están siendo consolados por Dios y volverán en cuerpos que ya no sufrirán. Volvamos al texto que nos sigue diciendo este verso 20.
Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nótese la palabra todos, porque eso nos hace entender nuevamente que en este nuevo pacto solamente está compuesto por creyentes. Porque todos los creyentes que mueren en Cristo, todos son vivificados. Amados, si tú tienes esta esperanza de que Cristo ha hecho una obra sobrenatural en tu corazón, te ha transformado y te ha dado esa oportunidad, te ha dado esa dicha de estar dentro de este pacto de gracia, este nuevo pacto en Cristo, Él te asegura de que serás vivificado. Amados, cuando estemos en nuestro lecho de muerte, el Señor nos permita recordar estas cosas para hallar consuelo e irnos tranquilos a los brazos de nuestro Señor. Cuando nos toque ver a nuestros hermanos en ese lecho de muerte, podamos recordarle lo hermoso que será estar con Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando hallemos hermanos en diferentes enfermedades, con dolores que afligen sus corazones y sus almas, podamos alentarles con esta gran verdad, que así como Cristo murió y resucitó, Él también traerá a aquellos que esperan esta resurrección final. Incluso si usted va a Apocalipsis capítulo 6, usted va a encontrar a aquellos que desean esa resurrección, a aquellos que no están en un sueño profundo, sino que están conscientes de esta promesa. Jesucristo. Muchos himnos compuestos por los hombres siempre nos hablan de llegar a un cielo, no entendiendo que el cielo es un estado intermedio solamente. Quizás el cristiano muchas veces tiene la meta de llegar al cielo, pero el cielo solamente es un lugar temporal, porque Dios traerá su cielo a esta tierra para que vivan en Él todos aquellos que han resucitado en Jesucristo. La resurrección nos deja esa esperanza de que no seremos seres incorpóreos, ni seres que no se pueden palpar, sino que seremos seres humanos, los cuales están compuestos no solamente por espíritu, sino también por cuerpo. Es importante que nosotros entendamos esta gran verdad, amados. ¿Y qué pasa para los creyentes? Porque los que están vivos en su venida, los que estarán vivos o estaremos vivos en su venida, seremos transformados. Incluso estos cuerpos que nos acompañan sufren de debilidad, sufren de desgastes, pero todas esas cosas, hermanos, aun si estamos vivos, van a pasar. Y Dios nos va a poder dar esos cuerpos totalmente renovados, esas mentes totalmente renovadas, para que podamos vivir plenamente para la gloria de Dios. Si Adán es la cabeza federal de toda la humanidad y su caída resultó en juicio de muerte, en el nuevo pacto, los creyentes son consolados al tener a Jesucristo como su cabeza federal, como esa cabeza, como ese representante en el pacto. No le teman a la muerte, amados. Que el Señor nos ayude a no temerle a la enfermedad, a no temerle a los que matan el cuerpo, como dijo Jesucristo, sino temer a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Así como Él murió y resucitó, así también nosotros. Si estamos vivos, seremos transformados juntos con aquellos que fallecieron en Cristo. Podemos concluir esta primera parte del consuelo, tanto en la vida como en la muerte, en la primera pregunta del catecismo de Heidelberg. Este catecismo muy antiguo, que también después fue adaptado también por los hermanos bautistas, conservando esta primera pregunta, y dice: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es tu consuelo, hermano?
Y mire lo que dice este catecismo muy antiguo, que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador. ¿Cuál es tu consuelo, amado? ¿Sabe cuál es nuestro consuelo? Que tanto nuestro cuerpo como nuestra alma, ¿a quién le pertenece? Al Señor. Si sufrimos, sufrimos para Él. Si vivimos, vivimos para Él. Si estamos sanos para Él. Si estamos con enfermedad, estamos en enfermedad para Él y para su gloria. Que el Señor nos ayude a ser consolados de esta manera para que ya no nos andemos quejando de las diferentes circunstancias que tenemos que vivir en esta vida pasajera. ¿Cuál es tu consuelo en esta vida y también en tu muerte? Sé que a veces, hasta a mí me cuesta cuando conversamos con mi esposa acerca de si uno de los dos va a partir en algún momento. Me cuesta hablar esos temas. Yo creo que si usted lo pone con su familia, muchas veces también costará hablar estos temas. Pero no debiese costarnos estos temas. Debiésemos hablarlos de manera tan franca, de manera tan clara, aún cierto, entendiendo si somos creyentes, hablando entre creyentes. Debemos estar contentos porque no nos pertenecemos, hermanos. ¿Cuál es tu consuelo tanto en esta vida como en esta muerte, como en tu muerte? En que no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco a mi fiel Salvador, quien con su preciosa sangre ha hecho satisfacción completa por todos mis pecados y me ha librado de todo poder del diablo. Entonces, ¿cuál es tu consuelo? Que si muero, Él me ha perdonado. Él con su sangre ha cubierto mi deuda. Y si estoy vivo y de alguna manera he fallado al Señor, ¿cuál es tu consuelo en tu pecado? Es que si te arrepientes de tus pecados, si los confiesas delante de tu Dios, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Oh joven y niño que estás aquí, si pudieses comprender la grandeza de la resurrección de Cristo, de cómo Él, a través de su gracia sublime, puede perdonar tu pecado. Es que no debieses estar temiendo si el Señor permite que hoy puedas partir de esta tierra. ¿Cuál es el consuelo que tú tienes en la resurrección de Cristo? No solo en tu vida, sino que también te hago pensar en tu muerte. Que Él me preserva de tal forma que sin la voluntad de mi Padre Celestial no puede caer ni siquiera un cabello de mi cabeza. ¿Cuál es el consuelo en tu vida, hermano? Si entendieses por un momento que ni siquiera un cabello de tu cabeza cae sin que Dios tenga el control de esa situación. Si nosotros, amados hermanos, tuviésemos nuestro corazón más arraigados a las Escrituras, al Evangelio, a la resurrección, no estaríamos lamentándonos en las circunstancias. Estaríamos firmes y seguros que si Dios lo ha decretado para nosotros, eso es algo bueno y tiene un buen propósito, aunque no lo podamos entender. Sí, todas las cosas deben servir para mi salvación. Mis enfermedades, ¿para qué Dios las ha permitido? Para mi salvación. Mis sufrimientos, mis luchas, mis vivencias, ¿para qué Dios las ha permitido? Para mi salvación. Tus circunstancias son permitidas por Dios, para tu salvación, para obrar en tu vida, para obrar en tu alma. No te preguntes por qué tuviste que vivir tal situación, por qué tuviste que vivir tal o cual cosa. Dios ha permitido que la vivas, pero para su gloria. Deja de lamentarte, vive en tu circunstancia para la gloria de Dios. Por lo tanto, mediante su Espíritu Santo también me asegura que tengo vida eterna y me prepara y dispone mi corazón para que viva para Él de aquí en adelante. El consuelo que nos brinda la resurrección debiese darnos a nosotros la confianza de vivir para Él de aquí en adelante, porque estamos seguros
de aquella obra que el Espíritu Santo ha hecho en nuestro corazón. No dejes que Satanás llene de inseguridad tu corazón. No dejes que Satanás te hable al oído. Porque lo triste de todo esto, amados hermanos, es que muchos, lamentable y tristemente, les gusta oír más la voz de Satanás que la misma voz de Dios. Que prefieren oír a ese que siempre nos está acusando falsamente, en vez de estar escuchando a ese Padre misericordioso y perdonador por medio de su Hijo Jesucristo, el cual nos sigue diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Dudas de la fidelidad de Dios acaso? Él es fiel y justo para perdonarte. ¿Es tu consuelo en la vida y en la muerte que no te perteneces a ti sino a tu Salvador? ¿Es tu consuelo que Él ha hecho satisfacción completa ante el Padre con su sangre para ser tu Redentor? ¿Es tu consuelo que Él te ha librado del poder del pecado, de la muerte y del diablo? ¿Es tu consuelo que Él te preserva? ¿Es tu consuelo que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos te va a resucitar a ti también? Te animo a reflexionar sobre este gran consuelo dado por el Hijo de Dios a través de su Santo Evangelio, a través de su resurrección. En segundo lugar, la resurrección de Cristo nos consuela porque nos asegura un fin escatológico. Cuando hablo de escatología, hablo de las últimas cosas. Hablo de lo que Dios ha decretado para los últimos tiempos y también para el día final. Dentro de los decretos de Dios, Dios ya ha establecido un día en el cual juzgará tanto a los vivos como a los muertos. Dios ha establecido un día en el cual Él regresará por segunda vez. Y sean pentecostales, seamos bautistas o presbiterianos, todos concordamos en una misma cosa: Jesucristo volverá por segunda vez. Y la resurrección ha asegurado esa bendición. Porque cuando analizamos el libro de Hechos, capítulo 1, en los siguientes versos encontramos a los discípulos viendo cómo Jesucristo ascendía al cielo. Luego unos ángeles aparecen y le dicen: varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús, el cual ha ascendido al cielo, ese mismo Jesús va a regresar, así como ustedes mismos le han visto. Por eso la resurrección nos asegura un fin escatológico. Mire lo que dice el verso 24. Entonces vendrá el fin. Por eso la resurrección nos trae este fin escatológico, porque ¿qué es lo que significa escatología? Las últimas cosas, el fin de los tiempos. Y dice, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Este es uno de los textos más claros para entender también la Trinidad, porque el Hijo de Dios tendrá que entregarle el reino ¿a quién? Al Dios y Padre de todas las cosas. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, citando a este Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, o dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. El cumplimiento del Salmo 110 es que Cristo, después que haya suprimido y terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, va a entregar este reino a su Padre. Y dice, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Entonces este fin escatológico de la resurrección de Cristo, y lo que nos consuela es que nos muestra a un Cristo victorioso. La resurrección nos muestra a un Cristo victorioso. Aun cuando Él inauguró su reino, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice que Cristo ascendió y fue recibido arriba en gloria.
Aún las Escrituras declaran que Jesucristo, cuando inauguró el reino en su primera venida, se sentó luego de resucitar. ¿A dónde? En el lugar de honor, a la diestra de Dios Padre. La resurrección de Cristo nos consuela porque nos asegura un fin escatológico. Es decir, a través de su decreto eterno, Él ha establecido las últimas cosas que vamos a vivir como creyentes, sea en la iglesia triunfante que está en el cielo, o sea en la iglesia militante que está aquí en la tierra, como lo decía nuestro hermano José por la mañana. Este fin ya ha sido establecido por Dios. Y consistirá en que después que haya terminado todo dominio, todo poder y toda autoridad, el Hijo de Dios le entregará el reino a su Padre. Y aquí un pequeño tip cuando estemos analizando las últimas cosas. Lamentablemente, cuando las personas van a analizar y van a analizar en qué postura de las últimas cosas van a quedar, o sea, postmilenial, amilenial, que es la posición de nuestra iglesia, o dispensacional, o pretribulacional histórico, por ejemplo, que son los cuatro que más se resaltan a lo largo de la historia. Lamentablemente muchos van para entender estas cosas Apocalipsis. Otros van inmediatamente a las parábolas de Jesús, entendiendo que si vamos a Apocalipsis es un libro profético, lleno de símbolos, es decir, son textos difíciles. Pero cuando vamos a interpretar la Escritura, nosotros debemos interpretar la Escritura desde los textos más claros y arrojar luz desde esos textos claros a los textos más difíciles, ¿cierto? Los textos que son más difíciles de ver, de entender. Y podemos decir que este discurso en prosa, escrito por el apóstol Pablo, es una declaración concreta y nos puede arrojar luz con respecto a este fin escatológico. Este texto nos muestra 4 cosas importantes con respecto al consuelo que recibimos en la resurrección de Cristo. Nos muestra en primer lugar que Cristo está reinando desde su primera venida en el reino inaugurado. ¿Por qué? Porque nos habla de que el Hijo de Dios le entregará el reino a su Padre. Es decir, el Hijo de Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Está reinando. De partida ya con eso estamos descartando a algunos grupos de dispensacionalismo que dicen que Cristo va a reinar en el futuro, que va a reinar en un reino de un milenio. Cristo está reinando ahora, por eso está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso Cristo va a entregar este reino a su Padre. En segundo lugar, el verso 23 deja en claro que la resurrección de los creyentes es en su segunda venida junto con los que están vivos para aquel entonces. Mire, analice el verso 23 y dice, pero cada uno en su debido orden. ¿Qué dice? Cristo, ¿quién es el primero que resucitó? Cristo. Después, ¿quién van a resucitar? Las primicias. ¿Quién van a hacer estas primicias? Los que han dormido, los que han fallecido, la iglesia triunfante. Y dice, luego, los que son de Cristo en su venida. Es decir, en su venida, ¿a qué venida se está refiriendo? Si ahí en ese momento ya había venido por primera vez, está hablando de su segunda venida. Es decir, en su segunda venida, ¿qué va a ocurrir? Van a resucitar los que han fallecido y van a ser transformados los que son de Cristo, los que están como iglesia militante en esta tierra, en su segunda venida. En tercer lugar, su venida va a estar marcada por un hecho. Y ese hecho va a ser cuando termine con todo dominio, poder y autoridad. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, nuevamente, hablando de estos últimos tiempos, el apóstol Pablo dice, esta segunda venida va a ser marcada porque va a suprimir todo dominio, toda autoridad. Esto descarta lo que esos Dios Madre están predicando, de que Cristo ya vino en tal año, o como los testigos de Jehová, que Cristo ya vino en tal año. Si así fuera, Él ya tendría que haber suprimido todo dominio, todo poder y toda autoridad. Todos los que dijeran Cristo ya vino, ¿por qué hay tanta maldad entonces? El reino ha sido inaugurado, pero todavía no ha sido consumado. ¿Se fija cómo podemos ir descartando con lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? En cuarto lugar, cuando haya hecho todas estas cosas,
Él entregará el reino a su Padre. Y esto no está hablando de un reino consumado. Todo eso acontece ¿cuándo? En la segunda venida de Cristo. Entonces podemos hacernos tres preguntas importantes con respecto, ¿cierto?, a las otras posturas de los últimos días. ¿El apóstol Pablo habla de un rapto antes de la segunda venida? No, en ninguna manera. Aquí está hablando que en la segunda venida de Cristo va a venir, ¿qué cosa? La resurrección, tanto de los muertos y la transformación de los que están vivos. Entonces no hay un rapto antes de una tribulación, sino que en su segunda venida Él va a ejercer esa transformación, esa resurrección. En segundo lugar, ¿habla de 1000 años literales? En ninguna manera habla de 1000 años literales, porque dice que Él, cuando venga por segunda vez, Él va a entregar, después que haya suprimido a todo dominio, a toda autoridad, va a entregarle el reino, ¿a quién? Al Padre. Y ahí empieza, ¿qué cosa? 1000 años. Ahí empieza el reino consumado. Este reino eterno. En tercer lugar, habla de una iglesia que triunfa antes de la segunda venida de Cristo, como dicen nuestros hermanos postmileniales. Habla de una victoria de la iglesia antes de la segunda venida de Cristo. No, porque la segunda de Cristo va a traer el suprimir todo dominio, todo poder, toda autoridad, el triunfo. ¿Qué lo trae? Jesucristo. Jesucristo trae este triunfo. Por eso si nosotros nos focalizamos en el consuelo que nos trae la resurrección, ahora con esta luz, y usted, por ejemplo, va a la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, 36 al 43, usted va a encontrar estos mismos parámetros. ¿Qué dice Cristo en esta parábola del trigo y la cizaña? El que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. Y el campo, ¿qué es lo que es? El mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Entonces está hablando que el Hijo del Hombre, ¿qué está haciendo? Tiene un reino. El Hijo del Hombre está reinando. ¿Ve que de esta parábola ya podemos sacar lo mismo que el apóstol Pablo está arrojando luz desde allá? Dice, y las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Entonces está hablando de una segunda venida de Cristo en el cual Él va a establecer las cosas. Esta parábola no habla de una cizaña que crece, pero también crece, ¿qué es lo que va creciendo? También la iglesia. Entonces, en ninguna manera vemos una iglesia como disminuida, como una iglesia que está languideciendo, una apostasía tan grande que ya la iglesia no puede levantarse. No, tenemos por una parte una cizaña que crece, pero por la otra parte tenemos una iglesia que crece, que avanza. Por eso creemos en este caso que el amilenialismo es la posición escatológica más equilibrada, porque nos muestra una iglesia que avanza muy grandemente, pero también una maldad que avanza. En cambio, ¿cierto? Los que creen en este rapto antes de la tribulación son pesimistas porque hablan de que todo va a estar malo, ¿no? Ya son los últimos tiempos, todo está malo, todo. Se fijan que siempre hablan con un pesimismo. Pero aquí la Biblia nos muestra que el reino avanza, porque el trigo crece. Y por el otro lado, tenemos, ¿cierto?, a nuestros hermanos postmileniales, que ellos son optimistas, son súper optimistas. El reino se va a establecer en las naciones. Y cuando vengan las naciones van a recibir a Cristo. Entonces, esta es una visión más equilibrada. Aquí no habla que las dos cosas van a crecer. Y lo que va a terminar con ese crecimiento de la cizaña, ¿qué va a hacer? No va a ser la iglesia. Dice que el Señor va a enviar a sus ángeles para cegar. Es decir, está hablando de su segunda venida. Y en su segunda venida no habla de un rapto ante la tribulación, sino que cuando Él haga esto, los que queden aquí van a ser transformados. ¿Quiénes van a ser? Los redimidos de Dios. Mire lo que dice. Estamos, ¿cierto?, analizando Mateo 13, 36 al 43. Dice el verso 40. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Y esto nos da luz para entender las otras parábolas. Dice, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién es el que va a ser tomado?
Los impíos, ¿se fija? Y antes uno decía, no, yo quiero ser tomado, quiero... El que es tomado y echado al fuego, ¿quién es? Los impíos. ¿Y quiénes son los que van a quedar aquí? Los que han sido transformados por medio del Espíritu Santo, los creyentes. ¿Dónde se habla de un milenio, por ejemplo? Literal. Se habla solamente de una segunda venida, en el cual el Señor va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, donde va a traer la resurrección. Nuevamente en el lenguaje del apóstol Pablo lo está expresando de la misma manera. Si usted va a Apocalipsis 20 con esa misma luz que nos arroja a la 1 Corintios capítulo 15, va a llegar a la misma conclusión. Va a leer Apocalipsis y lo va a entender ahora más claramente. Porque no es algo complicado como antes. Me acuerdo con mi hermano Cristóbal, ahí estábamos calentándolo en la cabeza tanto tiempo ahí. Y estaba ahí, hermano. Era algo tan simple. Cristo va a venir y va a hacer, y va a consumar su reino de raíz completo, no por parte, ni... Él lo inaugura, le da, permite que prediquemos el Evangelio ahora abiertamente, como lo hacía todo rey en la antigüedad. Vuélvanse al rey que ha conquistado el mundo, porque si no se vuelven a él, van a tener que morir. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, estamos predicando misericordia antes de que venga el juicio y la ira de Dios. Somos pregoneros, como si Dios, por medio de nosotros, nos llamara y dijera, y como si Dios por medio de nosotros llamara y le dijera a la gente, reconcíliense con Dios. Entonces nuevamente vemos estos mismos parámetros, un Cristo reinando junto a sus hijos en el reino, vemos la presencia en este reino inaugurado de los hijos del malo también, vemos que la ciega es el fin del siglo, es decir, su segunda venida, vemos un juicio final de los enemigos de Dios y vemos un reino consumado en el cual Él entrega el reino a su Padre. Por eso su segunda venida está marcada con el cumplimiento del Salmo 110, en el cual dice que Él pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces nuevamente le hago esta pregunta. El apóstol habla aquí, Mateo habla acerca de un rapto antes de la segunda venida. El mismo Jesucristo habla de un rapto antes de la segunda venida, en ninguna manera. ¿Habla de 1000 años literales? En ninguna manera. ¿Habla de una iglesia que triunfa antes de la venida de Cristo? No, porque ese triunfo lo trae Él en su segunda venida. Y así si los llevas a las demás parábolas, llevas todos estos parámetros que están en este discurso del apóstol Pablo, podrás entender más claramente que no es algo tan complicado esto de la segunda venida de Cristo. No hay rastro de un arrebatamiento. Los 1000 años son una forma figurativa de hablar de este tiempo transcurrido entre el reino inaugurado y el reino consumado, que es eso que estamos viviendo nosotros. El milenio es una manera figurativa de hablar desde el tiempo que transcurre entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. A eso nosotros le llamamos milenio. Es el lapso de tiempo donde Cristo está reinando. Ha inaugurado su reino, está reinando, pero está pidiéndole, está recogiendo a sus escogidos a lo largo del mundo por medio de su evangelio. Entonces, amados, es un consuelo para tu alma que Dios ya haya decretado el fin de la carne, el mundo, la muerte y el diablo. Es tu consuelo, hermano, porque quizás pudiésemos estar en cualquiera de estas 4 posiciones escatológicas, pero todas concuerdan en algo. Es el consuelo de tu alma, que Cristo va a vencer al mundo, el pecado, va a vencer a la muerte y al diablo. Es tu consuelo. Él lo ha prometido, Él lo ha declarado. Su resurrección lo ha marcado, lo ha asegurado. Va a ser así. Es tu consuelo. Por eso ahora cuando leas Apocalipsis, por eso usted va a ver que Apocalipsis primero se habla de las 7 iglesias. Y todo esto, todas estas profecías están hechas para consolar a la iglesia, no para atormentarla. Todas estas promesas que están ahí, en estas profecías, consuelan a la iglesia, le dan esperanza de que Cristo va a vencer al mundo, va a vencer al diablo, va a vencer a la muerte y el pecado remanente que aún reside en nosotros. Esta resurrección de Cristo nos consuela, porque nos asegura el fin escatológico de un Cristo triunfante, pero también de un Padre que consuma por completo su plan
Mire lo que dice el verso 27. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Es decir, aquí está diciendo, el Padre sometió todas las cosas bajo Cristo. Pero eso no significa que el Padre esté bajo Cristo, porque pertenecen a la misma esencia. Es un solo Dios, eterno, todopoderoso. Es un solo Dios. Y luego dice el verso 28, y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Es maravilloso ver a través de las Escrituras al Hijo de Dios victorioso, consumando su reino y entregándoselo a su Padre. Mire qué preciosos jóvenes y niños. Es que el Señor va a consumar su reino de tal manera. Y aquí también hay algo práctico para los jóvenes y niños. Es que Cristo es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, ¿qué ha venido a hacer Él? La voluntad de su Padre. Él cumple perfectamente lo que es este quinto mandamiento. Por eso, queridos jóvenes y niños, sean obedientes a sus padres, así como Cristo ha mostrado esa obediencia y ha trabajado para agradar a su Padre. Mire, Cristo trabaja para luego, ¿qué hacer? Entregarle el reino a su Padre. Qué precioso es que los niños también puedan entender y aprender, los jóvenes puedan aprender estas grandes verdades de la palabra de Dios. Las Escrituras nos muestran así que Dios Padre consuma el plan de redención, el cual desde la eternidad acordó este Dios trino, este pacto eterno que hizo la Trinidad de redimirnos, de salvarnos por gracia. Todo para que se cumpla lo profetizado por David en el Salmo 110, donde dice, dijo Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra o a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto consuela en sobremanera nuestro corazón, porque Dios ha decretado que su reino será consumado. Cristo entrega al mundo restaurado al Padre. ¿Quién es el Dios trino? Hace un reino perfecto. El hombre, como cabeza federal, quebranta el pacto y lo que hace es distorsionar este mundo. Pero el Padre envía a su único Hijo, ¿para qué? Para restaurar el reino. Y una vez que el Hijo de Dios restaura el reino, ¿qué es lo que hace? Se lo entrega a su Padre. ¿Y qué le entrega a su Padre? Un reino restaurado. Esto lo podemos ver también de manera práctica, nuevamente, viéndolo con los jóvenes y niños. Los padres se esmeran porque sus hijos reciban valores. Los padres se esmeran para que sus hijos también puedan estudiar y puedan realizar todas estas cosas. ¿Y qué tienen que hacer los hijos? ¿Cierto? De una manera tan práctica y tan pequeña, traer buenas notas. Si los padres se esfuerzan, se matan trabajando para poder ayudarlo a ellos para que en el futuro puedan ser personas de valores, puedan ser personas, obviamente, en lo deseoso, creyentes, hijos de Dios, que muestren el fruto en toda su forma de vivir. Pero eso es lo que deben hacer. Y mire lo que hace Cristo aquí. Le entrega a su Padre un reino restaurado. Podemos decir así en algo práctico, jóvenes, ¿qué le están entregando sus padres? Niños, ¿qué le están entregando sus padres? Creyentes en Dios, ¿qué le estamos entregando a nuestro Padre Celestial en nuestro diario vivir? Por eso más adelante, la próxima semana, vamos a analizar esta parte. El consuelo tiene un propósito y es que nosotros vivamos para la gloria de Dios. Cristo entrega al mundo restaurado a su Padre que lo había enviado a recuperarlo, cumpliendo este plan de manera perfecta. En ninguna manera este texto debe ser entendido como que el Hijo es inferior al Padre, porque dice que aquí el Hijo se tiene que someter, ¿cierto? Aquí se habla de un someter. Luego Él también se tiene que someter. ¿Pero a qué se refiere esto? Este texto no debe ser entendido como si el Hijo de Dios fuera inferior al Padre, ni que está subordinado tampoco eternamente al Padre. Más bien está hablando acerca de su papel y su función como mediador. Es decir, Él se somete porque ya ha cumplido su oficio de mediador. Y ahora Él tiene que obviamente estar
en este Dios, ahora que Él cumple su oficio de mediador, Él ya cumplió su cometido, Él cumple su meta final, Él cumple todo lo que son sus planes redentores. Y Él cumple lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Recuerde que Cristo es verdaderamente Dios, pero también es verdaderamente hombre. Y como verdaderamente hombre, Él también es nuestro mediador. Y cuando Él cumpla esta mediación, ¿qué hace el verdadero hombre, Cristo? Le dice, Padre, cumplí mi oficio mediador. ¿Y qué es lo que hace esto? Traje todos tus hijos, todos los que estaban en este plan, todos los que desde antes de la fundación del mundo habían sido escogidos, todos estos los salvé. Todo esto lo restauré y se lo entrega a su Padre. Gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo, quien con su gracia y amor nos consuela tanto en esta vida como en la muerte. Nos consuela también con este final escatológico, en el cual nos muestra un Cristo triunfante y a un Padre que consuma totalmente este plan que Él ya había decretado, este Dios trino, en este pacto de redención que fue desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué consuelo nos da y seguridad de que nada pueda retrasar sus planes? ¿De que nada puede interferir sus planes? Esta es una pequeña reflexión. Sabemos que los grandes imperios muchas veces fueron destruidos porque algo truncó sus planes. Tenemos a Alejandro Magno, uno de los más grandes conquistadores, pero una enfermedad lo cambió todo, murió joven. Se dividen los reinos y ahí se acabó todo. Tenemos un Constantino, tenemos a su hijo liderando reinos completos y después vienen y se dividen y terminan desapareciendo. Pero lo maravilloso del consuelo que nos da la resurrección de Cristo es que Él no solo es verdadero hombre, sino que Él es verdadero Dios. Y todo lo que Él diga, se cumple. Todo lo que Él ha decretado, se cumple. Que ese sea tu consuelo en tus circunstancias, amado en el Señor. ¿Eres consolado por la resurrección de Cristo? El próximo domingo, Dios mediante, seguiremos analizando el gran consuelo que tenemos por medio de la resurrección de Cristo y cómo esto debe impactar nuestra vida práctica. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, Señor de toda gracia, tu resurrección sin lugar a dudas nos ha dejado un gran consuelo a nuestra alma. Oh Señor, que los jóvenes, los niños, los que no han nacido aún de nuevo, puedan, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, ser renovados, ser regenerados, ser transformados, para que puedan entender lo precioso de esta verdad evangélica. Señor, que nosotros como creyentes ya no veamos la resurrección como algo que cuesta explicar dentro del Evangelio, como algo secundario, sino como algo fundamental y esencial en nuestra vida cristiana y en nuestra predicación. Padre, la resurrección de Jesucristo nos da un gran consuelo, tanto en esta vida como en la muerte. Señor, si verdaderamente estuviésemos apegados, Señor, a esta gran verdad, si verdaderamente estuviésemos apegados, Señor Dios Todopoderoso, a este santo evangelio, no tendríamos que estar de alguna manera, Señor, dudando o de alguna manera quejados por nuestras circunstancias, sino que sufriríamos, pero a la vez consolados, porque el Señor traerá una resurrección final, donde estaremos para siempre con el Señor, donde ya nuestro pecado no nos afectará nunca más. Padre Celestial, por amor de tu nombre, gracias te damos por este gran amor con el cual nos has amado. Y te ruego que nos consueles cada día con tu santo evangelio. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén. Vamos a cantar a nuestro amado Dios un hermoso salmo. El Salmo 70. Salmo
70. El Salmo 70 nos dice en su introducción así. Salmo 70. Dice así en su introducción. David alaba al Señor por el socorro que le ha dado y concluye que solo es bienaventurado el que espera en el Señor, prediciendo la abolición de su pecado por la obediencia del Mesías, como está expuesto en el capítulo 10 de la Epístola de los Hebreos. Después se dedica del todo a alabar a Dios, lo invoca en su gran necesidad, asegurándose de que será escuchado favorablemente, a fin de que Dios sea alabado. Esperemos con paciencia en estas maravillosas promesas de Dios. Cantemos así. Ven a librarme, oh gran Dios, acude presto en mi ayuda, haz que los que mi vida buscan tengan vergüenza y confusión, y los que mi mal ver desean sean todos vueltos atrás, vueltos los que dicen jaja, el cargo de su inicua afrenta, mas mucho alegrense en ti todos aquellos que te buscan, digan los que tu salud aman, engrandecido sea Dios. Mas yo estoy triste y con penas, ven a mí presto, oh gran Dios, mi ayuda y libertador. Oh Jehová, no te detengas. Alegrémonos en esta promesa de la resurrección de Dios, en este gran amor con el cual Él nos ha amado. Por favor, hermanos, póngase de pie y incline su rostro para recibir la bendición de Dios sobre su alma. Iglesia de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.